Vamos a hablar de puntos de equilibrio y soluciones de equilibrio, dado que ya hicimos la presentación de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Hicimos entonces una aproximación a través de un modelo. En este caso, vamos a dar la generalidad de lo que corresponde a los puntos de equilibrio, las soluciones de equilibrio, ¿cierto? Y la generalidad de lo que son sistemas de ecuaciones. En ese caso, entonces vamos a optar por incluir la parte lineal y la parte no lineal. ¿Cuál sería, digamos, los procesos en cada uno de ellos? Posteriormente nos centramos en aclarar únicamente lo que tiene que ver con los sistemas lineales, el estudio cualitativo de los sistemas lineales. Pero en inicio, pues hacemos una generalidad de los sistemas. En este caso estamos hablando de sistemas 2 por 2, pero puede ser extendible a los sistemas n por n, ¿cierto? Y vamos a incluir para este tema lineales y no lineales. Entonces hablemos de los puntos de equilibrio y las soluciones de equilibrio, que al igual que lo hablamos en las ecuaciones, por ejemplo, que teníamos como las ecuaciones diferenciales autónomas, ¿verdad? Donde podíamos establecer unos puntos de equilibrio a través de estos, unas líneas de fase, ¿verdad? Para un plano fase, bueno, en fin, pues entonces vamos a poder también determinar para un sistema. Entonces vamos a decir que vamos a tomar un sistema y ese sistema pues va a estar dado en la forma como ya nosotros hemos venido trabajando, ¿verdad? Es decir, un sistema que tiene la forma de x de t igual a una función que depende de dos variables, ¿cierto? Y una ecuación también de la forma de y de t igual a otra función que depende también de dos variables. Entonces, vamos a decir que para este caso, cuando encontramos puntos de equilibrio, en realidad esos valores o esas funciones, ¿cierto? Pertenecen a soluciones constantes en estos puntos de equilibrio, ¿cierto? Entonces vamos a definir un punto, vamos a decir que tomamos un punto x sub 0, ¿cierto? Pues cuyas componentes son x sub 0, y sub 0, ¿cierto? Y vamos a decir que este punto va a ser un punto de equilibrio. Es un punto de equilibrio si se tiene que en la ecuación diferencial de la forma, bueno, ya escrita como lo habíamos especificado antes de manera matricial, ¿cierto? Una ecuación de la forma de x de t igual a una f mayúscula de x, es decir, esta función de tipo vectorial. Y entonces este punto es el punto de equilibrio para ese sistema cuando se cumpla que en esa función, ese punto x sub 0 nos da el 0, en este caso el 0 de R2, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando que este 0 que estoy marcando aquí en realidad, pues es el punto 0, el vector 0, 0, bueno, o lo que podemos decir como 0,0. Entonces, si tenemos que este vector x sub 0, que tiene las componentes x sub 0, y sub 0, al ser reemplazado dentro de esta función vectorial, el lado derecho de ese sistema de ecuaciones diferenciales, entonces nos da el 0 de R2, pues inmediatamente vamos a decir entonces que es un punto de equilibrio, ¿verdad? Y que en este caso, esta solución f de x sub 0 pertenece a una solución constante, que es lo que vamos a estar determinando sobre esos puntos de equilibrio. Entonces está dado, ¿cierto? Que mientras nosotros podamos encontrar cualquier punto que satisfaga, ¿cierto? Esta ecuación que tenemos aquí planteada, en este caso, pues entonces vamos a decir que ese punto lo vamos a denominar puntos de equilibrio. Dependiendo de la forma que nos tenga el sistema, independientemente de si es lineal o no lineal, pues entonces vamos a poder encontrar o bien un único punto de equilibrio o bien más de un punto de equilibrio. En el caso de los sistemas lineares, pues hay una particularidad respecto que define cuáles son esos puntos, o bueno, cuándo mejor ese sistema va a tener un punto de equilibrio único o cuándo no va a ser único ese punto de equilibrio. Bien, entonces está claro que para encontrar, digamos, el punto de equilibrio o los puntos de equilibrio, ¿cierto?
trabajamos con el lado derecho de este sistema de ecuaciones diferenciales. Vamos a llamarlo 1. Y si tenemos que esto se cumple, que f mayúscula de x sub 0 vale 0, entonces, o sea, que tiene que valer esto que está acá, inmediatamente lo que vamos a decir es que la correspondencia, ¿cierto? Nos va a decir entonces que para ese caso f de x, y debe ser 0, ¿cierto? Y que además la g de x, y también debe ser 0. Entonces se nos presentan dos ecuaciones que al solucionarlas nos debe arrojar esos puntos de equilibrio o ese punto de equilibrio del cual nosotros estamos inmediatamente estableciendo en este caso. Bien, entonces para poder, digamos, determinar un punto de equilibrio, pues tomemos el siguiente ejemplo. Tomamos un ejemplo para esto que estoy hablando. Entonces, determinemos la ecuación diferencial, o mejor, el sistema de x de t igual a menos 4x menos 5y y de y de t igual a x menos 3y. ¿Listo? Entonces está dado pues que para que exista un punto de equilibrio se nos debe cumplir que tanto la ecuación menos 4x menos 5y debe valer 0 como la ecuación x menos 3y debe valer 0, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos un sistema 2 por 2, ¿cierto? Y que pues al resolver nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar que nuestro punto de equilibrio, el cual denominamos x sub 0, pues va a ser en este caso el origen, ¿verdad? 0, 0. ¿Cómo vamos a poder visualizar esto? Pues bueno, tomemos como referencia nuestro software, ¿verdad? Que ya hemos hablado de él y escribamos este sistema para visualizar cuál debe ser entonces este campo vectorial, ¿verdad? En donde se representa estas soluciones y además de eso, en donde se nos va a representar que ese punto de equilibrio está dado ahí. ¿Cómo se obtiene? Pues solucionando estas dos ecuaciones que aparecen aquí. Bien. Menos 4x menos 5y y tenemos x menos 3y. ¿Listo? Entonces estamos viendo aquí inmediatamente el comportamiento de estas soluciones, ¿verdad? Y entonces vamos a tener en cuenta aquí, pues encontrar un punto de equilibrio. Vamos a encontrar que este punto de equilibrio está localizado aquí en 0, 0, que era lo que ya inmediatamente habíamos establecido dentro de esta ecuación, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, podemos evidenciar por medio de ese software, ¿verdad? Que nuestro punto de equilibrio inmediatamente aquí está ubicado en el punto 0, 0. Pero bueno, debe haber una condición que de alguna manera me determine en qué momento vamos a encontrar. Creo que aquí he cometido un error. Este sí corresponde al plano fase. Sin embargo, pues obviamente nuestro punto de equilibrio sigue siendo el origen. Debe haber una condición entonces que me determine cuándo esos sistemas tienen o no un único punto de equilibrio. Aquí observamos que hay solamente un punto de equilibrio y este punto de equilibrio está dado en el punto 0, 0, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, debe haber una condición que se nos presente para el caso en que haya únicamente un punto de equilibrio. Y esta condición inmediatamente está sujeta, bueno, aquí está el gráfico, a la estructura de la matriz A. ¿Listo? Vamos a dar entonces este resultado. Entonces recuerden que nosotros escribíamos mm, ese sistema como un sistema matricial en donde perfectamente encontramos, por ejemplo, que para este caso, el sistema de la forma de x de t igual a A por x, en donde A pues inmediatamente era la matriz, en este caso determinada por menos 4x, perdón, menos 4,
menos 5, 1 y menos 3. Y pues nuestro vector X era los componentes X y Y, ¿verdad? Esta matriz va a tener la información de lo que nosotros estamos teniendo en cuenta para este punto de equilibrio. Es decir, para determinar si ese punto de equilibrio es único, ¿cierto? O en ese caso contrario, no lo es. Entonces, esta matriz nos va a representar la información de la siguiente manera. Tenemos este resultado. Si una matriz tiene determinante diferente de 0, determinante de A distinto de 0, entonces el único punto de equilibrio para el sistema de ecuaciones diferenciales de esta manera, de esta forma, es decir, esto que tenemos aquí pero escrito matricialmente, pues es el origen, o sea, el 0, 0. ¿Sí? Esta es un resultado que es fácil de demostrar, ¿cierto? Asumiendo, por ejemplo, que si tenemos que nuestro x sub 0, que es el punto de equilibrio, es de la forma x0, y0, entonces, pues nuestro lado derecho, ¿cierto? En este caso, pues de esa matriz que es A, puede ser inmediatamente una matriz de la forma A, B, C, D, ¿verdad? Esas componentes. Y pues entonces inmediatamente me forma las dos ecuaciones, las dos funciones de la forma AX más BY y CX más DY, ¿verdad? Entonces, si ese es un punto de equilibrio, eso querría decir que la estructura AX sub 0 más BY sub 0 debe ser igual a 0 y en este caso también CX sub 0 más dy sub 0 debe ser igual a 0. Entonces, no es difícil poder visualizar aquí o poder demostrar en este caso que este sistema de ecuaciones me está generando que únicamente, ¿cierto? Los valores únicos cuando son 0, o bueno, cuando estas ecuaciones van a valer 0 es cuando x sub 0 y y sub 0 valga inmediatamente 0. Claro, sujeto a que el determinante de A es distinto de 0. Es decir, sujeto a que el producto de A con D menos B con C sea diferente de 0. ¿Listo? Entonces, si tenemos esta condición y tenemos esta igualdad, pues inmediatamente vamos a poder concluir que en últimas el único valor que cumple con esas condiciones para el punto de equilibrio es el origen, que en este caso es el punto 0, 0. Es decir, volvamos al ejemplo anterior. Entonces, inmediatamente sabemos que en este caso el determinante de A, ¿cierto? Pues está marcado por el producto de 4 con menos 3, es decir, 12, menos el producto de 1 con menos 5, es decir, menos 5. Y pues entonces inmediatamente vamos a saber que ese determinante de A, en este caso vale 17. Por lo tanto, entonces inmediatamente sabemos que como es un determinante diferente de 0, eso inmediatamente nos dice que el único punto de equilibrio para este caso está dado en el origen, en el punto 0, 0, que es este punto que aparece aquí. ¿Listo? Bueno, bien. Ahora, ¿qué pasa si el determinante del sistema, ¿cierto? En ese caso, el sistema que nosotros estamos trabajando no vale 0. Pues entonces perdón, no es distinto de 0, pues entonces no se nos asegura que el único punto de equilibrio deba ser el origen, es decir, el punto 0, 0. Ejemplo entonces para ver, por ejemplo, en este caso. Tomemos el sistema de ecuaciones diferenciales de la siguiente forma. Vamos a decir un sistema de x de t igual a la ecuación 3x menos 2y y una ecuación de la forma de y de t igual a menos 6x más 4y. ¿Listo? Inmediatamente sabemos que nuestra matriz tiene los elementos 3, menos 2, menos 6, 4, ¿verdad? Y entonces si nosotros encontramos el determinante de esta matriz para este ejercicio, pues sabemos que tenemos, en este caso 3 por 4, 12, menos 6 por menos 2, 12, y nuestro determinante vale 0, ¿correcto? Como nuestro determinante vale 0, entonces este resultado anterior nos sustenta, o mejor,
no nos puede sustentar que el único punto de equilibrio es el origen. De hecho, hay infinitos puntos de equilibrios y todos están recostados a uno de los vectores propios. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Pues veámoslo, lo que les estoy contando. Entonces, encontremos los valores y vectores propios para el caso de esta matriz. Entonces, tenemos el polinomio característico, ¿verdad? Entonces, inmediatamente lo que hacemos es, necesitamos nuestro determinante y nuestra traza, ¿verdad? La traza de esta matriz A, en este caso, valdría 7. Por lo tanto, quiere decir que nuestro polinomio característico para este caso nos quedaría la forma lambda cuadrado, recordémoslo, menos 7 veces lambda más 0, ¿verdad? Y bueno, para encontrar, ya sabemos que el determinante de la matriz que nosotros hacemos de la forma A menos I veces lambda veces I, perdón, igual a 0 es lo que nos determina nuestros valores propios, ¿verdad? Para ese caso entonces, y este polinomio característico, tenemos que uno de esos valores propios va a ser 0 y el otro valor propio, en este caso es 7, ¿verdad? Entonces no es difícil poder visualizar, bueno, eso lo hacen ustedes, lo comprueban por favor, no es difícil poder visualizar que para este caso tenemos que nuestro vector propio asociado a nuestro primer valor propio va a ser un vector de la forma 2/3 1. Recuerde que esto es un generador, es una base, ¿verdad? Entonces, al ser un conjunto, un generador, inmediatamente puedo tener cualquier combinación de estos, ¿verdad? Entonces, vale aquí, por ejemplo, utilizar el vector también de la forma 1, 3 medios, o el vector 2, 3, ¿sí? Todos están contenidos en la misma recta y ya lo vamos a visualizar. Y en ese caso, nuestro vector v2, que es el vector que está asociado a lambda 2, en ese caso que vale 7, va a ser el vector de la forma menos un medio. Ustedes lo comprueban, por favor, 1. En donde también vamos a poder encontrar, pues, diferentes puntos, ¿cierto? Y que están contenidos sobre la misma recta, ¿sí? El mismo conjunto de rectas, de vectores de ese caso. Entonces, en ese caso podemos encontrar, por ejemplo, también el vector 1 menos 2, ¿sí? Que es también un vector que está contenido sobre esa misma recta. Bueno, entonces aquí en este caso nos vamos a dar cuenta que todos los puntos de equilibrio para este ejemplo están contenidos sobre la recta que contiene este vector propio que está asociado a lambda igual a 0, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una gráfica de los vectores propios, inmediatamente aquí vamos a tener uno de esos vectores propios. En este caso, estamos hablando del vector propio 2/3 1, que es lo que les decía, ¿cierto? E inmediatamente sobre ese vector aparecen diferentes puntos. Entonces aquí tenemos, miren, 2/3 1 es el que aparece como referenciado como B. A ver, lo voy a ampliar un poco para que lo puedan visualizar. Bien, pero los otros puntos que yo les estaba inmediatamente indicando son puntos que también se encuentran sobre esa misma línea recta que está conteniendo, en este caso, al vector propio, ¿cierto? Respecto al cual estamos hablando. Entonces, imagínense que en este caso el punto 1 es el punto 1, 3 medios, que es otro punto de otra forma de escribir ese mismo vector propio, ¿cierto? Y también les había hablado del vector o del punto en ese caso 2, 3, ¿verdad? Que es inmediatamente este punto que está en C. O sea que esta escritura, que a todos no les puede dar exactamente la misma, siempre igual, siempre y cuando esté bien hecho, ¿cierto? Van a estar contenidos sobre esa misma recta, en ese caso asociada al vector propio 1, la recta que contiene todos los múltiplos de este vector 1. Y en el caso del vector 2, pues podemos visualizar ese vector 2. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que tanto lambda 1 como lambda 2 y v1 y v2 nos van a proporcionar información de la forma como aparecen las soluciones. Bien, y nuestro vector v2 pues está escrito aquí de esta manera. Eso también lo vamos a poder entonces representar sobre nuestro software, ¿verdad? Para poder visualizar
cuál es la estructura, en este caso, cuál es la forma, ¿cierto?, de las soluciones que se están dando sobre este campo vectorial para este sistema que tenemos aquí, en donde la matriz está de la forma A, que es 3 menos 2 menos 6 4. Noten que esta matriz tiene una particularidad y por eso en este caso el determinante vale 0. Y es que estos dos vectores renglones son linealmente dependientes, es decir, uno es múltiplo del otro, ¿correcto? Es decir, en este caso, si se dan cuenta, si hablamos de que aquí hay un vector 1 que está compuesto por 3 menos 2 y el otro vector que es menos 6 4, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que el vector 2 que estamos hablando aquí es menos 2 veces el vector 1. Entonces, en ese caso tenemos una correspondencia de tipo lineal, ¿cierto? O sea, son linealmente dependientes y por eso en ese caso entonces se nos está anulando nuestro determinante. Bien, entonces les decía que vamos a poder evidenciar sobre esas soluciones, ¿sí?, sobre la geometría de las soluciones de ese sistema mostrado por este campo direccional, que todos los valores correspondientes a los puntos de equilibrio que son infinitos, dado que el determinante era igual a cero, entonces nos sale de esta definición, de este resultado, y por lo tanto ya no hay un único punto de equilibrio, sino que están extendidos todos alrededor, o mejor, contenidos sobre esta recta que está aquí, mencionada sobre el vector propio 1, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues esta recta va también incluyendo al punto 0, 0. O sea que todos los valores que están contenidos sobre esta recta son soluciones de equilibrio sobre ese sistema. Entonces visualicemos inmediatamente a través del software este ejemplo. Entonces recordemos el sistema. Teníamos el sistema de la forma 3x menos 2y y la otra ecuación menos 6x más 4y. Listo. Aquí tenemos entonces inmediatamente ya escrito y vamos a poder entonces visualizar cuál debe ser el plano fase. Entonces miren la particularidad de estas soluciones. Si nos damos cuenta, todas las soluciones, miren, ¿cierto? Van en direcciones contrarias, pero si se dan cuenta, hay algo que las contiene a ellas, que las guía, ¿verdad? Inmediatamente, miren. ¿Sí? Como que las separa, ¿verdad? Pues entonces en este caso, como les decía, aquí no hay un único punto de equilibrio. Si nosotros vamos a encontrar un punto de equilibrio y aquí, entonces nos va a decir que en este punto de equilibrio no es único. Y eso pasa porque lo que les decía, están contenidos todos sobre la línea recta que compone al vector propio 1, el que está asociado a lambda igual a 0, ¿verdad? En ese caso. Entonces eso lo podemos visualizar aquí. Y aquí entonces estamos viendo esa recta que está en amarilla, que es inmediatamente la recta que contiene todos los puntos de equilibrio en este caso, ¿cierto? Y compone entonces soluciones constantes de línea recta para la ecuación, o mejor, para el sistema que mencionamos en este caso, ¿cierto? Como ejemplo. Entonces sabemos ya que el determinante nos marca, el determinante de la matriz asociada a este sistema, nos marca inmediatamente, ¿verdad? Si tenemos un único punto de equilibrio o si, en este caso, como lo veíamos para este ejemplo, esos puntos de equilibrio forman un conjunto de tipo infinito. Bien, aquí vamos a poder entonces visualizar inmediatamente ese campo vectorial, ¿cierto? Que es el que corresponde al ejercicio inmediatamente anterior, en donde les mostraba, ¿cierto?, la particularidad de esas curvas solución. Bien, ahora, ¿qué pasa? Tomemos otro ejemplo. ¿Qué pasa en el caso en que el punto de equilibrio, ¿cierto? O mejor, ¿qué pasa inmediatamente cuando nosotros estemos trabajando con un sistema de ecuaciones diferenciales en donde tenemos que ese sistema de ecuaciones diferenciales no está, no está teniendo, digamos, un comportamiento lineal? Es decir, nuestro lado derecho, las ecuaciones de nuestro lado derecho no son de tipo lineal. Es decir, ¿qué pasa cuando la función f de xy y la función g de xy, ¿cierto?, en el sistema que nosotros estamos determinando, es decir, en el sistema de la forma de x de t igual a f
de xy y en el sistema, bueno, y en la ecuación de la forma de y de t igual a g de xy. Entonces, estas dos funciones, ¿sí? La función f y la función g no son lineales. En el caso anterior, des en cuenta que establecimos, ¿cierto? Que las ecuaciones fueran lineales, ¿verdad? Miren, 3x menos 2y menos 6x más 4y. Y por este lado tenemos menos 4x menos 5y, x menos 3y. Para ese caso lineal, pues podemos inmediatamente determinar, ¿cierto? O basarnos en el determinante de nuestra matriz asociada a este sistema. Y con respecto al cero, comparar y decidir si en realidad es o no es un punto de equilibrio único. Para ese caso, en donde el sistema como lo estamos presentando acá, no es un sistema lineal, es decir, un sistema no lineal, ¿cierto? Pues encontrar los puntos de equilibrio sigue teniéndose en cuenta de la misma manera. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la expresión de la f de xy, que en este caso es x al cuadrado más y cuadrado menos 10 igual a 0, y x al cuadrado menos y al cuadrado menos 1 igual 0, ¿sí? Y posiblemente esta ecuación no tenga un único punto de equilibrio, ese sistema. O sea, bueno, de hecho no lo va a tener, ¿sí? Aquí podemos inmediatamente hacer reducción y nos vamos a dar cuenta pues que en últimas ese sistema no va a tener un único punto de equilibrio. Bien, para el caso algebraico como lo estamos presentando acá, tal vez pudiese ser cómodo encontrar aplicando alguno de los métodos analíticos que ya conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, una reducción. Aquí tendríamos que 2x cuadrado sería igual a 9, o sea que x cuadrado sería igual a 9 medios. Y pues ahí tenemos entonces cuál sería uno de los puntos para x. Reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones, inmediatamente encontramos los puntos para y. Pero, ¿qué pasa en este caso entonces si no estamos teniendo un valor, o mejor, si no estamos con ecuaciones de tipo algebraicas, en donde inmediatamente vamos a poder utilizar, ¿cierto? El caso, digamos, de reducción, como lo estaba intentando hacer aquí, sino tenemos ecuaciones que no me permiten, ¿cierto?, encontrar de manera cómoda y fácil estos valores de los puntos de equilibrio. Bueno, pues entonces aquí inmediatamente lo que vamos a tener que hacer es basarnos en algún método de tipo numérico, ¿cierto?, para acercarnos a este tipo de soluciones. ¿Listo? Y para digamos, para este acercamiento de estas soluciones, para encontrar ese punto de equilibrio, vamos a usar o vamos a utilizar el método de Newton, ¿verdad? En este caso, pues el método de Newton multivariado, ¿cierto? Que nos determina lo siguiente. Bueno, aquí no lo tengo. Ah, sí, aquí lo tengo. Bueno, ¿qué nos determina el método de Newton? El método de Newton nos determina que puedo escribir, ¿cierto? Inmediatamente una función a través de las derivadas parciales. Recuerden que, por ejemplo, la extensión de cualquier función a través del polinomio, o bueno, en este caso, sí, un polinomio de Taylor, por ejemplo. Utilizamos el polinomio de Taylor que contiene las derivadas evaluadas alrededor de un punto, ¿verdad? De orden cero hasta orden n, y entonces ahí hablamos de un polinomio de orden n, bueno, de grado n en este caso. Pues como nosotros necesitamos es una aproximación de tipo lineal, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar pues nuestro polinomio de tipo lineal. Pues entonces ustedes dirán cuál debe ser ese polinomio. Pues un polinomio que tenga la función reemplazada en el punto en este caso alrededor del cual estamos evaluando. Podemos hablar del mismo punto de x sub 0 y además las primeras derivadas parciales evaluadas en cada una de estas funciones, tanto en la función f como en la función g. De ese modo, entonces vamos a tener que vamos a definir una función gamma de x. Bueno, ese x aquí es un vector, hay que tener en cuenta, ¿listo?
De tal manera, bueno, vamos a escribirlo con mayúscula. Es decir, la función la vamos a poder escribir mediante la aproximación como nuestra función, ¿cierto? Mencionada en este punto x sub 0 y aquí, bueno, quiero hablar de este punto x sub 0, le voy a poner un distintivo a este punto x sub 0, porque aquí este punto x sub 0 es el punto al cual empezamos a trabajar este modelo de tipo iterativo, ¿cierto? Este proceso iterativo, y no se debe confundir con el vector, ¿cierto? En este caso que estamos hablando del punto de equilibrio. Bien, entonces le pongo un distintivo ahí en la parte superior. Más, inmediatamente pues aquí tendríamos la sumatoria de estas derivadas parciales, ¿sí? Que en realidad me conforman lo que se denomina la matriz jacobiana, ¿verdad? Ya les voy a indicar qué es la matriz jacobiana. La matriz jacobiana, pues de la función f definida en ese punto y multiplicada por el vector de la forma x menos x sub 0. Listo, ahí tenemos entonces la aproximación mediante es a la 1, ¿no? Si tuviéramos una aproximación de grado 2, entonces inmediatamente aquí deberíamos sumar, ¿cierto? Otra matriz que contiene las segundas derivadas parciales, ¿cierto? Y con las combinaciones que se tienen para esos cuadrados, al cuadrado más dos veces el producto de esos dos más el último al cuadrado. Bueno, bien, pero en ese caso tenemos una aproximación lineal, ¿cierto? Y pues ya tenemos en cuenta, bueno, aquí podemos inmediatamente determinar una solución. ¿Qué es lo fundamental aquí? Pues definir para cuándo hay punto de equilibrio sobre esta aproximación. Recuerden que es una aproximación, ¿no? Entonces hay un punto de equilibrio en el momento en que al tener esta f de x sub 0 así, barrita, más, también aquí lo tenemos de esa manera, más el jacobiano, ¿cierto? De esa función, también evaluada en este punto x sub 0 barrita, eh, factor de x menos x sub 0, todo eso es vectorial, debe ser igual a 0, ¿no? También en ese caso vamos a hablar de un cero vectorial. ¿Listo? Y entonces propiamente para ese caso, pues si tenemos que esta matriz jacobiana es invertible, es fundamental que esa matriz sea invertible, entonces inmediatamente nosotros vamos a poder determinar que la solución de este primer punto aquí, vamos a llamar a este punto como el x sub 1, que se obtuvo a partir de este x sub 0, es decir, de este punto inicial, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una matriz jacobiana que es invertible, podemos multiplicar a izquierda, ¿cierto? La matriz jacobiana, inmediatamente podemos sumar y restar a ambos lados de esta ecuación a estos vectores para que en últimas nos quede la forma, o mejor, el primer vector aproximación que es este que estoy indicando aquí, ¿verdad? Entonces nos va a quedar de la forma el vector este x sub 0 barrita, ¿sí? Menos el producto de esta matriz jacobiana evaluada en este punto x sub 0 barrita, inversa, o sea, la inversa de esta matriz jacobiana, producto con nuestra función calculada en ese punto x sub 0 barrita. Bien, y claro, entonces inmediatamente a partir de acá podemos generar un proceso iterativo, ¿cierto? Encontrando el siguiente a partir del anterior. Entonces lo que vamos a poder decir es que nuestro siguiente vector, podemos decir x sub n más 1 o x sub n, como lo quieran llamar, pues va a ser entonces inmediatamente a nuestro x sub n menos 1, nuestro vector anterior. Bueno, aquí ya no hay necesidad de escribirle esa barrita, solamente era el distintivo para el vector inicial, ¿verdad? Menos la matriz inversa, la inversa de la matriz jacobiana de la función evaluada en el punto anterior, ¿verdad? X sub n menos 1, inversa de esa matriz, multiplicada por la función, el vector que se determina a través de la función reemplazada en el punto anterior. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces nuestro proceso iterativo respecto al cual inmediatamente vamos a poder encontrar cuál es la aproximación para ese punto de equilibrio. Bien, ahí tengo la definición inicial que había escrito, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces, para este caso, cuál debe ser el proceso sobre el cual se debe iterar un valor e inmediatamente poder encontrar un punto de equilibrio. Entonces, trabajemos con ese, nuevamente volvamos al ejemplo que tenemos en este caso. Bien,
Entonces, inmediatamente, pues lo que vamos a ver aquí es que vamos a determinar, ¿cierto?, cuál es nuestra matriz jacobiana. Para este caso, vamos a decir, pues que nuestra matriz jacobiana de la función, en ese caso, pues vectorial, ¿no? Por supuesto, se determina pues de respecto a esas derivadas, derivada parcial de la función f respecto a x, derivada parcial de la función f respecto a y el siguiente renglón de la misma manera, pero con la función g, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra función f acá y tenemos nuestra función g, inmediatamente procedemos a encontrar esas derivadas parciales, por lo que inmediatamente pues vamos a tener que aquí nuestra matriz va a estar conformada por los valores 2x, 2y, ¿cierto? 2x y menos 2y. Listo. Inmediatamente, pues entonces sabemos que tan pronto nosotros establezcamos este algoritmo iterativo respecto a cada una de estos ejemplos, ¿no? Esto es una generalización, pero el ejemplo como tal, el ejemplo propio que es este, pues va a tener obviamente su propio algoritmo. Entonces, si nosotros implementamos o escribimos la generalización, en ese caso, pues nos vamos a encontrar que el x sub n, que es nuestro valor a encontrar en este caso, ¿cierto? Y pues que está compuesto por el vector cuyos elementos son x sub n y y sub n, ¿verdad? Esa es la generalidad. No es más que nuestro vector anterior, y sub n menos 1, y sub n menos 1, aquí lo tenemos, mírenlo, menos la inversa de esta matriz jacobiana, que es la que tenemos aquí mencionada. Eso ya lo vamos a poder encontrar su inversa, pues cuando ya tengamos los valores numéricos. Si la quieren encontrar de una vez, pues lo pueden hacer. Entonces tenemos 2x, 2y, 2x menos 2y. Y de hecho ya podemos escribir de manera más general, ¿verdad? El proceso encontrando inmediatamente la inversa de esta matriz. Bien, y en este caso lo multiplicamos por el vector que contiene los elementos de la función reemplazados en el vector x sub n menos 1, en el punto x sub n menos 1. O sea, en este caso la función f, es decir, sería x al cuadrado n menos 1 evaluada en el punto n menos 1 más y al cuadrado evaluada en el punto n menos 1 menos 10, y para la otra componente debería ser entonces x al cuadrado evaluado en el punto n menos 1, ¿cierto? Menos y al cuadrado evaluado en el punto n menos 1 y esto menos 1. Ahí tenemos entonces nuestro algoritmo. ¿Qué debemos hacer? Pues restarle a este vector inicial el resultado del producto de esta matriz con este vector, que me generará un vector del mismo tamaño del que tenemos aquí inicial, para poder encontrar esos puntos. Entonces, supongamos, vamos a tomar un punto inicial. Este punto inicial, pues bueno, puede que tenga ciertas características, pero en este caso vamos a tomar el punto 1,1. Dependiendo del tipo de sistema, pues asimismo es la velocidad de convergencia hacia uno de los puntos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, si tomamos como x sub 0, que es este x sub 0 rayita, ¿no? Este vector insumo, nuestro vector inicial, entonces inmediatamente, pues, ¿qué deberíamos encontrar ahí? Pues que nuestro valor x sub 1, voy a escribirlo acá y ya pues ustedes después hacen posteriormente los cálculos para poder encontrar los demás valores. Nuestro vector x sub 1 mayúscula, que es ese vector que contiene las coordenadas x1 y sub 1, es decir, la primera aproximación, pues va a ser nuestro vector inicial. Aquí debería ser, como es 1, entonces sub 0, ¿verdad? Es decir, el vector que tomamos como inicial, en este caso 1, 1, menos la inversa de la matriz,
En ese caso, entonces, ok, aquí se me olvidaba reemplazar, ¿cierto? Esto es nuestro aquí n-1, nuestro vector n-1, nuestro punto n-1, nuevamente n-1, y bueno, aquí n-1. Listo. 2, en este caso por 1, pues 2, lo mismo acá, y aquí menos 2 por 1, menos 2. Es decir, la matriz inversa de esta matriz. Es inmediatamente multiplicada por el vector, ¿cierto? Que se obtiene al reemplazar la función en el punto 1,1, es decir, sería 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, menos 10, y para el segundo caso entonces tendríamos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 1. Bien. Entonces al realizar este proceso, vamos inmediatamente a obtener que nuestro punto x1, en este caso va a ser el punto 3.25 en x y en y 2.75. Ese es nuestro primer punto. Es decir, después de encontrar la matriz inversa, multiplicarlo con ese resultado de este vector y luego restarle esto, ¿cierto? A este vector inicial, obtenemos este punto. 3.25, 2.75. Esa es nuestra primera aproximación. Posteriormente, pues hay que hacer las otras aproximaciones. X sub 2 va a ser aquí entonces 3.25 menos 2.75 menos pues esta matriz evaluada en este punto, en este vector, ¿cierto? Multiplicado por nuestra ecuación evaluada en este vector. Y de esa manera entonces se van a dar cuenta ustedes, lo van a comprobar, que la segunda aproximación, ¿cierto? Para este caso, a través del primer vector x sub 1, y sub 1, va a ser el punto 2.47, 115. Y para el caso de y va a ser 2.19318. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿cierto? Cuando lleguemos a la quinta iteración, ¿sí? A través de este punto, nos vamos a dar cuenta que el vector ya tiene, igual la misma cantidad de decimales. En este caso estamos tomando 5 decimales de aproximación que en la iteración número 4. Es decir, que de ahí en adelante con 5 decimales se va a seguir repitiendo. Entonces es hora de parar y ya es una buena aproximación. Esa aproximación entonces nos está determinando que el punto de equilibrio, uno de esos puntos de equilibrio se encuentra sobre el punto en x2.34521 y en y como 2.12132. Ese es uno de los puntos de equilibrio. Nos vamos a dar cuenta que esta ecuación, o mejor, este sistema de ecuaciones diferenciales tiene más puntos de equilibrio, en este caso 4 puntos de equilibrio. ¿Cómo lo vamos a poder visualizar? Pues entonces nuevamente vamos aquí, ¿verdad? Vamos a escribir entonces nuestro sistema. En este caso era de la forma x al cuadrado más y al cuadrado menos 10. Y la otra ecuación era de la forma, no creo que esto no cambia mucho, copiarla, x al cuadrado menos y al cuadrado menos 1. Recuerden que un signo pues nos cambia definitivamente el sentido, la ubicación y hasta la forma de nuestro campo direccional. Bien, aquí tenemos entonces ya escrito nuestro sistema no lineal, entonces vamos a poder visualizar la estructura. Miren, aquí tenemos, bueno, aquí ya les había mostrado estas líneas. Es esta intersección entre
esta elipse, ¿verdad? Y estas como hipérbolas, ¿verdad? Y tenemos entonces estos 4 puntos de equilibrio. Entonces vamos a proceder aquí. Vamos a darle encontrar punto de equilibrio. Y tenemos un punto de equilibrio menos 2.3452, 2,1213. Listo. Ese no fue el punto de equilibrio que nosotros encontramos. Aquí hay otro punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio tiene coordenadas 2,3452 y en Y 2,1213. 2,3452, aquí está, mírelo, y 2,1213. Listo, entonces quiere decir que el punto de equilibrio al cual nosotros hicimos aproximación, en realidad es al punto de equilibrio que yo acabé de marcar, ¿cierto? Aquí para este caso, este punto de acá. ¿A través de cuál vector? Del vector que se encontraba en 1,1. Es decir, a través de este punto inicial hicimos aproximación a este punto de equilibrio. Pero a través de otro punto podemos inmediatamente encontrar las aproximaciones y llegar a los demás puntos de equilibrio. En ese caso, entonces, lo que estamos viendo es que podemos encontrar los puntos de equilibrio, que en este caso son 4, para este sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, ¿cierto? En el cual tenemos que, su desarrollo, ¿cierto? Para nuestro sistema, o bueno, para el plano fase de este caso, pues lo estamos viendo con el comportamiento de esas curvas soluciones, así como lo están viendo ustedes en pantalla. Y entonces, bueno, de esa manera ya podemos encontrar entonces cuáles son, digamos, los puntos y aproximarlos a través de ese sistema iterativo que creamos a través del algoritmo de la matriz jacobiana y el polinomio de Taylor, ¿cierto? Que es el método de Newton, en ese caso utilizando el polinomio de Taylor multivariado. ¿Listo? Eso sería todo entonces.